de la electrónica, pacientes soldadores y futuros inventores. En este día vamos a hablar sobre el amplificador en base común. ¿Y qué es un amplificador en base común? Es aquel que proporciona una alta ganancia de voltaje con una ganancia de corriente máxima de 1. Como su resistencia de entrada es baja, el amplificador en base común es el tipo más apropiado para ciertas aplicaciones donde las fuentes tienden a tener salidas de muy baja resistencia. En este video vamos a ver lo que es una simulación y las ecuaciones, pero para que no te pierdas en las ecuaciones vamos a ver alguna simbología. Bien, en las ecuaciones que vamos a ver a continuación vamos a estar viendo unas cuantas simbologías que son las siguientes: AB igual a ganancia de voltaje, AI igual a ganancia de corriente, AP igual a ganancia de potencia, RE que significará resistencia del emisor y R1 sobre C igual a resistencia en corriente alterna. Ahora vamos a ver algunas relaciones. Bien, estas son las relaciones que vamos a estar viendo en la ecuación. La resistencia de entrada del emisor, RE, va a ser aproximadamente la resistencia de corriente alterna. La resistencia de salida, que es Rsal, va a ser aproximadamente la resistencia del colector, que en este caso es Rc. Y la ganancia de corriente, AI, va a ser aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque es una característica del amplificador en base común. Y por último, en las relaciones, es que la ganancia de potencia va a ser aproximadamente la ganancia de voltaje. Ahora sí, pasemos con las ecuaciones. Bien, en este ejercicio nos piden que encontremos la corriente de entrada, la resistencia de corriente alterna y el voltaje y la ganancia de voltaje. Y aquí están sus dichas fórmulas. La corriente de entrada va a ser igual al voltaje de entrada sobre resistencia de entrada. La resistencia de corriente alterna va a ser igual 25 milivoltios sobre la corriente de entrada. Y la ganancia del voltaje va a ser igual a la resistencia del colector sobre la resistencia de corriente alterna. Bien, pero quiero que enfoquemos algo. En el diagrama que está apareciendo aquí arribita nos dice que nos da lo que es la resistencia de entrada, pero no nos da el voltaje de entrada. Entonces para esto vamos a ocupar otra fórmula, que es la que están viendo aquí abajito, que es voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la base menos 0.7 voltios, pero el ejercicio tampoco nos dice el voltaje de base. Entonces tenemos que ocupar otra fórmula que está acá, que es voltaje base va a ser igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por cc. Bien, dicho esto, vamos a empezar con los cálculos. Los cálculos vendrían siendo así. Primero vamos a encontrar el voltaje B para poder encontrar el voltaje E, y después por último para encontrar lo que nos pide el ejercicio, que es la corriente de entrada. Bien, el voltaje base va a ser igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje. Esto es igual a 12 kilo ohmios sobre 68 kilo ohmios por 10 voltios, que nos da una respuesta de 1.76 voltios. Bien, teniendo lo que es el voltaje V, vamos a proseguir a sacar el voltaje de entrada, que es voltaje base menos 0.7 voltios. Nos da 1.76 voltios, que es lo que encontramos, menos 0.7 voltios, que es igual a 1.06 voltios. Teniendo ya lo que es el voltaje de entrada, vamos a proseguir a sacar lo que el ejercicio nos pide en sí, que es la corriente de entrada. Y la corriente de entrada es voltaje de entrada sobre resistencia de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? Es 1.06 voltios sobre la resistencia de entrada, que nos lo dice el diagrama, es 1.01 kilo ohmios. Esto es igual a 1.06 miliamperios. Teniendo esto, vamos a proseguir a sacar lo que vendría siendo la resistencia de entrada. La resistencia de entrada no nos las piden, pero tenemos
tenemos en mente las relaciones que vimos al principio, que es resistencia de entrada es igual a resistencia de corriente alterna, y la fórmula es 25 milivoltios sobre la corriente de entrada, que es la que acabamos de encontrar. Entonces ponemos 25 milivoltios sobre 1.06 miliamperios, que nos da un resultado de amperios, que nos da un resultado de 23.6 ohmios. ¿Por qué? Porque voltaje entre amperaje es ohmios. Bien, entonces esto sería lo que es la resistencia de corriente alterna. Después de encontrar la resistencia de corriente alterna, vamos al último paso de la ecuación, que es encontrar la ganancia de voltaje. Y la ganancia de voltaje es igual a la resistencia del colector sobre la resistencia de la corriente alterna. Y esto es igual a 1.8 kiloohmios sobre 23.6 ohmios. Y esto nos da un total de 76.3. Y recordamos las relaciones otra vez, que es la ganancia de voltaje es igual a la ganancia de potencia, y tenemos que ser 76.3. Ahora pasemos a la simulación.